Aposento alto. Cuando me pongo de rodillas y comienzo a interceder, los demonios y el infierno se tienen que someter. Desciende una gloria, desciende el poder y el cielo se empieza a estremecer. Desciende una gloria, desciende el poder y el cielo se empieza a estremecer. Cuando pongo una demanda, nada me puede detener. Cuando pongo mis rodillas y comienzo a interceder. Cuando pongo una demanda, nada me puede detener. Cuando pongo mis rodillas y comienzo a interceder. Y comienzo a interceder. Y comienzo a interceder. Nuevamente en un programa del día domingo. Vamos a presentar a los que están hoy. Hola, bendiciones. Mi nombre es Rocío. Que pasen una linda tarde. Hola hermanos, mi nombre es Daniela. Bendiciones para todos. Les hablamos de acá de FM Radio Milagros 98.5. Les bendigo. Muy buenas tardes y bendiciones a cada una de las personas que nos están acompañando este día. Que la paz de Dios reine en sus corazones y que sean todos bendecidos. Amén. Victoria, quien les habla. Estaremos compartiendo con ustedes. Bueno, queríamos mandar un saludo. Anoche estuvimos comunicados con la Iglesia de Santo Domingo, así que por vía Facebook es Iglesia de Dios de Villa Blanca Segunda. Ellos nos van a estar escuchando y también nos van a dar un enlace con la radio de ellos, que se llama unción.com. El estudio de hoy, que vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios, tiene que ver con las maldiciones y las bendiciones. Un tema que a veces las personas no saben por qué pasa en la vida, pero la Biblia explica de qué manera sucede. Lo primero que vamos a hablar va a ser de la primera de las maldiciones que se conocen en la Biblia, que es la de Adán y Eva. Así que nos vamos a dirigir al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis 3. Y vamos a leer el versículo 10 del 10 al 14. 14. Bueno, la palabra dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste maldita, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta el 14. O sea que ya acá lo primero que fue maldición es la desobediencia. Y la desobediencia que hablamos es una desobediencia que tiene que ver con Dios. Y si leemos el versículo 17 del capítulo 3, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Esta vemos que es una de las primeras maldiciones que se conoce en la Biblia, y todo surge por la desobediencia. En el caso de una persona
que entre desobediencia también se considera que está en rebeldía, como hemos explicado al principio en los primeros estudios que hemos hecho en los primeros programas. Así que quebrar o romper un mandamiento de Dios equivaldría a dar la espalda a Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, ustedes van a ver que ya al pueblo de Israel Dios le dio mandamientos para que ellos no cayeran en maldición. ¿Puede leerme Éxodo 20, del versículo 1 al versículo 17, si lo tenés, Rocío? La palabra dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, el que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres, solo los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a miles, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahí está. Entonces vemos que los mandamientos fueron dados por Dios al pueblo de Israel en esa época, pero también queriendo salvar a las generaciones venideras. Significa que la maldición que un hombre se gana en la vida a través de una desobediencia o mandamiento que quiebra, afecta, dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. Significa que yo puedo cometer algo hoy, un pecado, más o menos el hombre dura 70-80 años, así que hasta 4 generaciones pueden recibir la maldición del pecado de una persona. Por eso que Cristo tuvo que venir. Dice, según la Biblia, uno de los primeros también que fue conocido como el rebelde en el cielo fue Satanás. Otro día vamos a hablar bien de quién se trata este personaje en la Biblia. Y dice la palabra que él sedujo y engañó la tercer parte del ejército de los cielos. Y Jesucristo habló de él. Si leen en Lucas capítulo 10, el versículo 18 y 19, dice: regreso de los 70, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí está. O sea que ya de aquella época Jesús lo veía cuando Satanás fue arrojado a la tierra. Según lo que es teología, o lo que han estudiado mucho la palabra, suponen, de acuerdo a lo que dice Génesis, que Satanás fue arrojado a la tierra antes de la creación del hombre, porque la Biblia dice que estaba la tierra, dice, desordenada y vacía, y sabemos que Dios es un orden. Y eso es Génesis 1:2. Y por último vamos a leer, después vamos a escuchar un tema musical, el libro de Job. El capítulo 2 de Job. El versículo Job 2, 1, 2 y 3. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí está. Así que aquí vemos cómo Satanás también se mueve entre medio de los seres humanos y tiene cierto acceso a la presencia de Dios. Si recordamos lo que dice Pablo en sus epístolas, él dice que el Señor Jesucristo clavó las actas que el diablo tenía contra nosotros. O sea que cada pecado que nosotros hacemos fuera del reino de Dios, aún no conociéndolo,
el diablo lo toma como referencia. Cada vez que un ser humano quiere pedir algo a Dios y no tiene su cuenta arreglada, no tiene acceso, porque Él es el que tiene la autoridad sobre nosotros. Así que vamos a escuchar un tema musical que habla de bendición y después seguimos con la charla. Bueno, seguimos con el tema. Entonces recordemos que aquí Satanás, cuando estábamos hablando acerca de que se presenta delante de Dios, él trabaja en la tierra, trayendo acá una combinación de tentaciones a los humanos, y el que escucha y sea sus propuestas entra en maldición. Recordemos que Satanás tiene la capacidad de seducir con aquellas cosas que están en contra de Dios. Nunca te va a querer una bendición para vos. También recordemos que los pecados en el ser humano producen maldiciones generacionales. Detrás de cada maldición está Satanás legalmente trabajando para destruir, robar y matar a la persona. Por favor, vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús, el buen pastor,
dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está. Aquí el Señor Jesucristo es el que nos dice qué es lo que hace Satanás. O sea, por eso que la doctrina de Jesús lo expone a Satanás en público. También otro ejemplo que tenemos es acerca de lo que él hace con las personas para que a veces las personas se den cuenta cuando están bajo una maldición. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 13, 11, 12 y 13. Bueno, dice así. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Ahí está. Entonces, otra de las cosas que hace el diablo es enfermar. No todas las enfermedades son espirituales, pero sí todas las enfermedades Dios las puede curar. Pero hay a veces juicios de Dios que caen sobre los seres humanos y también pueden afectar al humano. En 2 de Corintios 12:7 Dice, ¿y para qué? Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense que esto es un espíritu inmundo que afectaba la vida de Pablo. Fíjense que Pablo tenía autoridad espiritual, y si ustedes leen más adelante va a ver que él pidió y el Señor le dijo no, que te baste mi gracia. Así es. Esto debería ser como un juicio de parte de Dios que lo puede sostener hasta que Dios quiere y no hay manera que pueda salir de la persona. Ahora recordemos que la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3, que lo vamos a buscar, acá nos explica de qué manera las maldiciones también se pueden romper. 1 de Juan 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está. O sea que una de las claves que tenemos es que las maldiciones nos pueden afectar, pero el Señor Jesucristo vino a romper todas las obras de Satanás en la vida de los seres humanos. Acuérdense que también el pecado o la maldición puede estar sobre un país, una ciudad, un pueblo, Una nación. Entonces, lo que hizo el Señor Jesucristo en Juan 1:14, que dice que el verbo fue hecho carne, es que unió el mundo espiritual con el mundo físico, y él es ahí donde desata o rompe toda atadura o toda ligadura que el diablo hace a los seres humanos. Ahora, la pregunta que a veces nos haríamos es cómo se puede cortar las maldiciones que están sobre las personas. Lo primero es tener la decisión del arrepentimiento y una conversión sincera. Eso nos va a pasar de la oscuridad a la luz. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3. Sí. El versículo 1. Hebreos 3:1. Sí. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí está. Es el que hace la obra en el ser humano de bendición, el Señor Jesús. Después Colosenses y después 2 Timoteo. Colosenses 1:13. Y Victoria buscar 2 Timoteo Colosenses, dijiste, 1:13. 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Entonces acá vemos que el Señor nos saca Ajá. de la oscuridad y nos pasa al reino de la luz. Así es. Siempre y cuando demos el primer paso, que es el arrepentimiento, y que el Señor nos llene de su espíritu. Y en 2 Timoteo 1:7, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ahí está. Entonces, cuando yo recibo el Espíritu de Dios, es el que me da la fortaleza y hace que mi vida empiece a tener otro cambio, otro sentido, rompiendo maldiciones que el diablo ha dejado en mi vida. Así que vamos a escuchar otro tema que tiene que ver también con lo que es la bendición, y luego seguimos hablando Problemas acerca de... económicos, problemas de individuos, problemas de familia, a nivel social. Realmente es una canción que toca todas estas áreas, todos estos temas sociales que pudieran estar ahora mismo en primeras planas en diferentes países de Latinoamérica. En este momento se detiene el estudio, se detiene Latinoamérica para escuchar una de nuestras canciones favoritas. Con nosotros Marcos Yaroide de la producción del Cielo a la Tierra, que se abran los cielos. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. El tema de la bendición y de la maldición. Así
Así que habíamos quedado en 2 Timoteo, que ya lo leímos, y veníamos hablando de que el Señor nos pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Luego de haber dado el primer paso, nosotros como personas que aceptamos al Señor Jesucristo y arrepentirnos, hay otra parte que es la que hace la Iglesia. La Iglesia tiene un papel muy importante sobre las personas que se entregan al Señor Jesucristo. Una iglesia que está activada a los dones del Espíritu Santo es una iglesia con poder y tiene poder para cortar maldiciones. Un ministro de Dios lleno del Espíritu Santo puede bendecir a miles de personas. Así es. Este ministro opera con unción sin límites y muchas personas experimentan la libertad. Recordemos que esto pasa en una iglesia llena del Espíritu Santo. Y siempre tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios, que la bendición rompe la maldición. Dice que la bendición también pudre los yugos, la unción. Cuando una iglesia carece de estas cosas, que no tiene libertad, que no hay milagros, que no hay sanidades, se puede decir que es una iglesia muerta y poco puede ayudar a la persona. Ahora, la demanda de salvación tendría que sacudir el corazón de las personas que lideran las iglesias y tener esa posición de poder afrontar la cantidad de gente que quiere ser salva, que son salvas, y poder ayudarle de alguna manera. O sea, que no entraría acá el cristiano tibio. Muchos suponen a veces equivocadamente que hay que tener algún requisito especial para poder hablar a las personas o ayudar a otros a encontrar la salvación. Pero esto no es así. Vamos a leer en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Acá nos muestra que el estar bajo pecado conduce a una maldición y estamos cautivos. Si no hay una libertad en Cristo, la vida de la persona sigue sumida en esa maldición. Por lo tanto, la Biblia dice que un pastor cristiano tiene que tener un amor profundo por las almas perdidas y tiene que estar comprobado con el fruto del Espíritu Santo. Comunicar solo la verdad para que el cautivo pueda quedar libre. Vamos a leer algunas de las tipo mandamientos que daba o consejos que daba en la época de Israel para que uno no entre en maldición. Fíjense que muchas de estas leyes que todavía siguen hoy en los movimientos de justicia, en algunos lugares del letrado, leyes judías que todavía se pueden ver. El capítulo 19 del versículo de Levíticos, vamos a leer algunos textos, no vamos a leer todo. Dice: habló Jehová a Moisés. Recuerden que Moisés era el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, como ellos salían de un lugar donde había mucho paganismo, Dios ponía leyes nuevas para que ellos puedan tener bendición. Recordemos que Israel, al estar prisioneros o esclavos de los egipcios, siempre sufrían maltrato y también sufrieron muchas muertes, porque los egipcios hacían que los niñitos recién nacidos, los hebreos, fueran tirados a los cocodrilos para que no crezca el pueblo de Israel. Por eso que también hoy uno de los símbolos de los satanistas es el cocodrilo. Ellos siguen manteniendo ese odio contra el pueblo de Israel. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová vuestro Dios. Recordemos que Egipto es una ciudad
era una nación donde se adoraba muchísima cantidad de ídolos. Incluso en las 10 plagas está mostrado que era contra cada uno de estos ídolos. Dice: no os volveréis a ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Dice: cuando siegue la mies de tu tierra, en el versículo 9 dice: no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, como queriendo dejar a que otros animales coman y también algunas personas más pobres. Dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Fíjese que Dios siempre tiene en alto a las personas con pobreza, o viudas o huérfanos. Dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanado así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Bueno, seguimos con el tema de la maldición y las bendiciones. Recordemos que en este mismo tiempo, todo lo que está escrito en los mandamientos del pueblo judío igual sigue afectando al mundo en este día de hoy. Hay un pecado que les quiero comentar, que es el que entró en maldición, y es el de Abraham. Cuando ustedes leen la Biblia y leen la vida de Abraham, van a encontrar cuando ellos eran ya ancianos. Abraham era una persona de mucho dinero en esa época, era muy rico, estaba bendecido por Jehová. Dice la Biblia que se consideraba un amigo de Dios, así lo decían en algunas partes, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Él no tenía descendientes. Entonces Jehová le hizo una promesa y lo visitó con unos ángeles para que le dijeran que su mujer iba a quedar embarazada y iban a tener un hijo. Lo que pasaba que para el ojo humano era imposible, porque ya eran muy grandes ellos, muy grande la esposa, muy grande él, y sexualmente ya no funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los ángeles, lo bendijeron a Abraham. Abraham empezó a rejuvenecer una parte de su cuerpo, pero Sara como que no creyó. ¿Y qué hizo? Le dijo que se acostara con su esclava egipta, Agar. Entonces eso pasó. Quedó embarazada la esclava egipta, tuvo un hijo de Abraham, pero después quedó embarazada Sara. Y aquí vino el problema que conocemos hasta el día de hoy. Agar era esclava, concibió un hijo que se llamaba Ismael, que ustedes miran en la Biblia, y ese error que se cometió en esa época, hasta el día de hoy, sigue vigente. Los ismaelitas son la religión musulmana, sí, y fíjense que siguen en este día de hoy en contra de los cristianos, que vendría a ser la otra descendencia, de la libertad que tenía Sara, el hijo de Sara, claro, era de la bendición, porque le dijo: serás tu descendencia como los granos de la arena del mar. Así que fíjese que el pueblo judío casi que no se de ahí, y hasta el día de hoy eso sigue persiguiendo a los musulmanes, el haber entrado en ese tipo de maldición. Bien, yo tengo una pregunta, hermano Leandro. Cuando las personas entran en maldición, ¿de qué forma pueden ser libres? Es decir, ¿actualmente existen algunas iglesias que puedan aplicar lo que son las liberaciones para que las personas puedan ser libres? Sí, hoy mismo sucede. Así como el pecado es activado hasta el día de hoy, las maldiciones siguen hasta el día de hoy,
también. Por ejemplo, cualquier iglesia que esté bien fundamentada y que la persona que está trabajando ahí, o que sea el pastor o el líder, puede tener de Dios la unción para orar a la persona, para ministrarla. La iglesia nuestra, por ejemplo, en Mar del Plata, el pastor Omar Olier, que es en Independencia y Luro, usted si va los días domingo, cuando él está, Dios le ha dado un ministerio donde él trabaja mucho con sanidad y cortar maldiciones generacionales. Hemos visto, por ejemplo, personas que llegan con un chico parapléjico, Sí. que nace parapléjico. La persona pasa, mayormente lo lleva la mamá, porque siempre lo tiene que llevar a alguien, no puede decir rueda. ¿Qué es lo que se hace? No se le ora directamente a la persona que está en silla de ruedas, sino se le ora, si está ahí en el lugar, la abuela. Después se le ora a la mamá, y ya muchas veces ha pasado, que esos casos están ahí filmados y todo, que antes de orar al nene, ya el nene empieza a estirarse en la silla y empieza a quedar libre de maldiciones generacionales. Esa es una de las muestras que se puede, en el nombre de Jesucristo. Esos milagros pasan al día de hoy. No es la única iglesia, en Argentina hay muchas, pero la que más conocemos nosotros y las que nos movemos nosotros. Mar del Plata. En Mar del Plata. Ahora, ¿cuál es el consejo de la persona que recibe un milagro de Dios y se le cortan las maldiciones generacionales? Vamos a leer en el libro de Mateo. ¿Lo tenés, Daniela? Sí. Dice Mateo 12, 12, 43, ¿no? 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, acá vemos, esto lo dice Jesús, Ajá. que la persona que recibe un milagro y es libre, no puede de ninguna manera volverse a sus pecados anteriores, sino que tiene que fortalecerse en Dios en un lugar, reunirse en algún lugar. Acá ya hay 15 iglesias que se han unido, así que en alguna de esas iglesias usted se va a sentir cómodo. Por eso, ¿no? perdón, ¿no? Por eso vemos cuando algún cristiano se aparta de Dios, que lo vemos peor de lo que estaba antes. Claro, porque la Biblia se cumple. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Los cristianos, los no cristianos, Así el es. universo, incluso el mismo Satanás. Que Claro. no puede hacer más allá de lo que Dios le deja. Pero la persona que recibe a Cristo necesita sí o sí ser llenada del Espíritu Santo y no volverse para atrás. Restaurado, Porque acá ¿no? el texto, ustedes fíjense que dice que el espíritu que salió vuelve y la encuentra adornada Claro. y vacía. Entonces la persona tiene que estar llena de Dios para que esa nunca más vuelva a su vida. Nunca más vuelve. Y la persona sí. Yo he visto casos y milagros en Mar del Plata, gente que le ha crecido orejas, gente que se le ha restaurado parte de la cabeza que tenían placas en la guerra de las Malvinas. Bueno, miles de milagros que para Dios no es imposible, porque Claro. como Dios fue el que nos creó, el milagro tiene que estar existiendo Así es. en este momento. La iglesia tiene que apuntar a eso, a un Dios sobrenatural que bendiga a miles y miles de personas. Vamos a ir a uno de los últimos temas musicales y después vamos a pasar a la oración. Vamos a ir a uno de los últimos temas. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti, hambre de ver
nos llamas con corazones a ti rendidos que no vacilan jamás. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Terminamos esta pequeña enseñanza acerca de las maldiciones y las bendiciones. En otro programa hablaremos un poco más y vamos a invitar a aquellas personas que quieran hacer una oración. Recuerden que si usted tiene pensamientos de suicidio, pensamientos de adicciones, todas esas cosas que a usted lo puedan perjudicar, incluso si escucha voces cuando está durmiendo, se reiteran pesadillas, sueños, bueno, un montón de actividad del infierno que le puede estar afectando. Usted puede acercarse al Señor a través de una oración y después dirigirse a una iglesia para recibir a Dios. Puede repetir conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, que llene mi vida de tu Espíritu Santo y que pueda tener la salvación. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Muy bien, esta es una parte de las oraciones que cualquier persona puede hacer, que es como una especie de confesión para aceptar al Señor Jesús. Así que en este día de hoy también vamos a mandar saludos a la gente de República Dominicana que están escuchando, a otras radios. Así que un saludo de todos los que estamos acá. Bueno, Rocío, quien nos habla, les mando saludos, bendiciones. Nos encontramos el domingo que viene a las 5 de la tarde. Bueno, quien les habla es Daniela, les mando saludos, les bendigo con la paz de Cristo. Y bueno, nos vemos de nuevo el domingo, si Dios quiere, en FM Radio Milagros 98.5. Adiós. Bendiciones y muchas gracias. Quien les habla, Victoria Batista. Hasta el próximo domingo. Bendiciones para todos. Bueno, un gusto haber estado con todos ustedes. Recuerden que si quieren mandar algún mensaje
lo pueden hacer al celular número 1560-3344, que es la característica del GESEL. Pueden mandar un mensaje para pedir oración. Y nosotros nos reunimos los días lunes, miércoles y domingo. Y también pueden visitar la iglesia de Mar del Plata, en Independencia y Lura, los días miércoles de 2 a 4, o los días domingo de 4 a 6 de la tarde, a 8 de la tarde, depende de cómo estén los cultos. Así que los esperamos. Acuérdense que Dios trae bendición, que su vida va a cambiar. Amén. Hasta luego. Cadenas romper, cadenas romper,